Descubierto, la increíble transformación de una mujer humillada en una butica esposa de un millonario. Valeria nunca imaginó que aquel día comenzaría con un golpe tan fuerte a su autoestima. En la boutique de alta costura, donde pasaba horas rodeada de telas y patrones, la presión de las miradas despectivas de las clientas la ahogaba. Vestida con un uniforme gris, se sentía como una sombra en medio de la belleza deslumbrante que la rodeaba. «¿Puedes traerme esta prenda en una talla que no sea tan básica?», le soltó una clienta, dejando escapar una risa burlona. En ese instante, Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo que había comenzado como un sueño de adolescencia se transformó en una prisión. Criada en un hogar donde el esfuerzo y la familia eran sagrados, Valeria siempre había creído en su talento. Pero un comentario tras otro la erosionaban. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que el verdadero valor no radica en la apariencia, pero esa lección se desvanecía con cada oferta despectiva que recibía. ¿Acaso hay un lugar para mí en este mundo?, se preguntaba, mientras la angustia se adueñaba de su pecho. Se acercaba el momento en el que debía enfrentar la verdad, el dolor de ser ignorada, de ser una simple dependienta en un lugar que había soñado convertir en su santuario. La angustia se acumuló y con un ataque de adrenalina, decidió que ya no podría soportarlo más. Renunciar era su única salida. Justo ahí, en aquel pequeño rincón donde había pasado los mejores y peores momentos, el delirio de la libertad y el miedo a lo desconocido se entrelazaban en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decisión de inscribirse en un curso de diseño fue un paso titubeante, envuelto en dudas. El eco de sus excolegas la seguía: no tienes lo que se necesita para triunfar. La mente de Valeria se convirtió en un campo de batalla, donde cada paso al aula era una lucha. Cuando se topó con Lucía, la reconocida diseñadora que se había convertido en su mentora, sintió un destello de esperanza. Sin embargo, el bienestar se sentía ajeno, como si cada cumplido estuviera destinado a alguien más, no a ella. Las semanas avanzaron, sumergiéndola en el mundo de la creación, pero esa sombra del pasado seguía acechando. Cada boceto le recordaba las suras de desprecio, y la presión de demostrar su valía se intensificaba. Un concurso de moda se acercaba, y con él, todo lo que anhelaba y temía, la oportunidad de brillar y el estigma de ser aquella simple vendedora. La fecha se dibujaba en su mente, y el peso de sus inseguridades la hacía sentir más pesada que nunca. Cuando descubrió que el jurado incluía a aquel cliente que la menospreciaba en el pasado, el pánico le atravesó el cuerpo. Se dio cuenta de que su enfrentamiento no solo era con el jurado, sino con sus propios demonios. En el fondo de su ser, una lucha desgarradora se desataba. ¿Podría superar su historia y demostrar que realmente había cambiado? Ahora, a punto de pisar la pasarela, se enfrentaba a una decisión crucial, un momento que podría sellar su destino. La tensión crecía, como si el aire se espesorara en su pecho. ¿Tendría el valor de seguir adelante, o dejaría que sus miedos la dominaran de nuevo? La pasarela se extendía ante ella como un abismo que invitaba tanto a la esperanza como al temor. Valeria cerró los ojos por un instante, tratando de silenciar el eco de las burlas. En ese momento de serenidad, recordó todas las veces en que había bosquejado sueños en su libreta, repletos de colores y vibrantes invenciones que no solo llevaban su firma, sino que representaban su esencia. Comprendió que su verdadero enemigo no estaba en el jurado ni en el recuerdo de aquel cliente, sino en su incapacidad para creer en sí misma. Cuando la música comenzó, el intenso ritmo resonó en su corazón, y algo dentro de ella despertó. Como si su ser se fragmentara, las piezas de Valeria comenzaron a encajar. Cada paso en la pasarela no solo representaba avances hacia la meta, sino también un acto de desafío a su propia historia. Decidida, respiró hondo y avanzó, sintiendo como cada mirada la atravesaba, pero en lugar de desanimarla, la empoderaba. Era su momento. Los primeros modelos eran una representación de lo vivido, telas que comentaban su transformación, colores que mostraban su viaje desde la opresión hacia la autoafirmación. Sin embargo, la incertidumbre nunca la abandonó del todo. A medida que avanzaba, sus miedos atormentaban sus pensamientos. ¿Realmente merecía estar allí?
¿Era suficiente lo que había creado? Cuando sus ojos se posaron en aquel cliente que alguna vez la escribió a un lado con desprecio, un fuego interior estalló. Por primera vez, sintió que esas miradas no eran de juicio, sino de curiosidad. Esa chispa la encendió, su cuerpo avanzaba impulsado por la adrenalina y una determinación renovada. Al escuchar los aplausos que comenzaron a fluir con cada paso firme, dio cuenta que la aceptación no dependía de la aprobación ajena. Aprendió a adaptar su inseguridad en combustible, transformando el dolor en arte a medida que su presentación llegaba a su fin, una mezcla de tríada entre ansiedad y anticipación se apoderó de ella. Se detuvo en el centro de la pasarela, visualizando el instante perfecto, las luces brillando, la música en su cúspide y la multitud conteniendo la respiración. Un susurro interior le instaba a compartir su historia, pero no había palabras, solo la conexión de su alma con el auditorio. Al alzar la vista, se sintió vulnerable pero poderosa al mismo tiempo. Al concluir, lo que había empezado como un camino hacia la autovaloración se transformó en una revelación poderosa. Valeria no solo quería ser una diseñadora, deseaba ser una voz para todos quienes habían sentido la misma inseguridad que la había acosado. Sus interacciones con los jurados se tornaron más que un intento por ganar, estaban marcadas por el deseo de conectar, de contar algo más profundo que el simple diseño. Una conversación con el jurado, quien había sido el rostro de su humillación, se convirtió en el punto culminante. Allí, Valeria expuso su enfoque, no solo sobre moda, sino sobre la fuerza de la vulnerabilidad. Fue liberador y aterrador. Cuando las luces se apagaron y el murmullo de preguntas envolvió la sala, Valeria sintió una inexplicable corriente de fuerza. Se dio cuenta de que ganar o perder no sería el verdadero indicador de su éxito. Sin embargo, en el fondo sabía que, al enfrentarse a su pasado, había comenzado un nuevo capítulo, uno que le prometía mucho más que un trofeo. Mientras se retiraba del escenario, el peso de la incertidumbre se disipó. Pero una nueva inquietud surgió en ella: si había llegado hasta aquí, ¿cuál sería su siguiente paso? Con cada paso dado, un objetivo más grande comenzaba a dibujarse en su mente. Sentía que, tal vez, el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. ¿Sería capaz de unir su pasión con una causa que uniera el arte y la autoaceptación en una colección que hablara a todos? La inquietud surgía, anunciando un nuevo encuentro con ella misma. Valeria abandonó el escenario con una sensación de ligereza, como si cada paso le acercara a una versión de sí misma que había estado esperando. El bullicio de la sala se desvaneció lentamente mientras su mente procesaba la intensidad del momento. Aún así, la inquietud que había brotado en su interior no se desvaneció, en lugar de eso, latía con fuerza. Se preguntaba cómo podría llevar su mensaje más allá de las luces y los aplausos. Quería crear, pero también deseaba impactar. La moda había sido su refugio, un espacio donde podía hablar sin abrir la boca. Sin embargo, ahora la idea de diseñar algo que contara una historia más profunda la intrigaba. ¿Podría transformar su dolor en empoderamiento no solo para ella, sino para otras mujeres que se sintieran perdidas? Era un pensamiento que la asustaba, pero a la vez, la empujaba hacia adelante. A solas en su estudio, aprovechó la euforia de la pasarela para plasmar sus nuevos conceptos. Las telas se esparcieron por la mesa, y las herramientas de diseño se convirtieron en extensiones de su voluntad. Sus manos comenzaron a trazar bocetos, cada línea alimentaba una visión más clara de su colección mural. Quería que cada prenda tuviera una voz, que contara historias de superación y resiliencia. Valeria estaba decidida a amplificar las experiencias de quienes, como ella, habían sentido que no eran suficientes. Sin embargo, ese propósito no estaba exento de dificultades. Mientras sumergía su mente en el trabajo, la crítica interna resurgía. ¿A quién le importaría lo que tengo que decir?, susurraba. Se detuvo, sintiendo una presión en el pecho. La historia de su vida no era un drama único, era un reflejo de muchas realidades compartidas. Su vulnerabilidad no la debilitaba, la hacía fuerte. Decidió enfrentar esa voz crítica con un mantra: cada historia cuenta. Rápidamente, su pequeña colección comenzó a tomar forma. Cada atuendo era un homenaje a un momento de su vida o a una palabra de aliento que había recibido en tiempos de oscuridad. Sin embargo, en su búsqueda por unir arte con autenticidad, se encontró con un dilema moral propio. ¿Debería centrar su trabajo en su experiencia personal o hacerlo más inclusivo, compartiendo espacio con historias de otras mujeres? La idea de involucrar a otras voces la emocionaba, pero también temía que eso desdibujara su mensaje. Valeria se dio cuenta de que el verdadero arte fluía del intercambio y la conexión.
Así que decidió buscar a otras mujeres dispuestas a compartir sus historias. En lugar de evitar el rechazo y la crítica, daría un paso hacia adelante y lo convertiría en colaboración. Aquel camino ahora estaba repleto de posibilidades, y cada nueva voz enriquecía su visión. La búsqueda se convirtió en un viaje colectivo hacia el autodescubrimiento, los días se volvieron una mezcla de trabajo intenso y encuentros emotivos. Las historias compartidas llenaban su corazón de una nueva esperanza. Sin embargo, no todo fue fácil, algunas mujeres expresaron escepticismo. ¿Cómo se supone que tu historia puede reflejar la mía?, preguntó una de ellas de manera desafiante. Valeria sintió su confianza tambalearse. Las palabras de rechazo penetraron en su mente como cuchillos afilados. Sus días terminaron entre diseño y reflexión interna, cuestionándose nuevamente si realmente estaba capacitada para dirigir este proyecto. Era un reto sin precedentes, y la posibilidad de fracasar la atemorizaba. Sin embargo, el momento de la duda siempre era también un momento de aprendizaje. Con esa lucha interna, Valeria se sentó en su estudio una noche, rodeada de bocetos y telas. En un intento por calmar su mente, cerró los ojos y recordó la libertad que había sentido en la pasarela. Había encontrado fuerza en su vulnerabilidad, sería capaz de trasladar esa energía a otros, la respuesta parecía estar más cerca de lo que imaginaba. Para avanzar, necesitaba un plan de acción y más que eso, una alianza. La imagen de su próxima colección emergía con fuerza. Pero a medida que delineaba las formas en su mente, también comenzaba a sentir una resistencia interna necesaria. Quizás ese era el siguiente paso, invitar a aquellas mujeres a su estudio, construir confianza, crear una comunidad. Valeria despertó de su reflexión con la idea de que, para escribir esta nueva historia que tanto anhelaba, no podía hacerlo sola. La conexión se convertiría en su más genuina fortaleza. Justo cuando tomó la decisión de avanzar en esa dirección, un mensaje iluminó su pantalla. Hola Valeria, he estado escuchando sobre tu proyecto y creo que podríamos colaborar. El impulso de buscar más historia y dedicar su vida a la moda y la superación estaba a punto de comenzar. Pero en ese momento de revelación, se dio cuenta de que había un nuevo giro esperándola. ¿Quién era realmente esta mujer que le escribía y qué significaba para su camino? El eco del mensaje aún vibraba en la mente de Valeria mientras su corazón palpitaba con una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Quién era esta mujer?, se preguntaba, mientras fruncía el ceño ante la pantalla de su computadora. La idea de colaboración generaba tanto expectación como temor. ¿Estaba realmente dispuesta a abrir su proceso creativo a alguien más? Necesitaba respuestas. Se dirigió a su banco de trabajo, donde cada boceto representaba una faceta de su propia transformación. Decidió que antes de dar cualquier paso, debía analizar la propuesta con detenimiento. Abrió el correo otra vez, estudiando la firma de la remitente, Olivia Calvo, una diseñadora emergente del que poco había oído, pero que supuestamente había tenido una carrera turbulenta. Valeria tomó una respiración profunda y se dejó llevar por las reticencias y oportunidades. Imaginó su sello personal combinado con el de otra. La idea la intrigaba, provocándole una chispa de interés que había logrado encender la mecha de su propia pasión. Necesitaba más información, y aunque temía que el diálogo expusiera sus vulnerabilidades, sabía que su evolución personal dependía de forjar conexiones. Organizó una videollamada con Olivia para explorar cómo podían hacer coincidir sus visiones. Cuando la pantalla se iluminó, Valeria sintió una extraña mezcla de identificación y competencia, en ella veía reflejadas sus propias inseguridades. Olivia hablaba con fervor, describiendo su trayectoria y cómo había encontrado consuelo en la moda tras experiencias dolorosas. La pasión de su interlocutora era contagiosa. A medida que intercambiaban ideas, Valeria sintió que las fronteras de su creativa soledad comenzaban a desvanecerse. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Estaba dispuesta a dejar que otra persona influenciara su mensaje y su visión? ¿Qué pasaría si el resultado final no resonaba con su identidad? Fue entonces cuando decidió ser honesta. No podía permitir que sus miedos ahogaran su voz. Me interesa mucho tu propuesta, Olivia, expresó con convicción. Pero quiero ser clara. Esta colección trata sobre la vulnerabilidad y las historias que nos hacen fuertes. Necesito que ambas estemos alineadas en el propósito. ¿Entiendes lo que quiero transmitir? La atmósfera se tornó tensa por un momento, mientras Olivia reflexionaba sobre la pregunta.
Totalmente entiendo. La moda no es solo tela, es el reflejo de nuestras experiencias. También me ha tomado tiempo hallarla. Estoy en la misma búsqueda de conexión y autenticidad, respondió. Valeria sintió que una especie de acuerdo silencioso se formaba entre ambas. La idea de fusionar sus historias se sentía cada vez más posible, y a la vez, aterradora. A medida que la conversación continuaba, surgieron brillantes ideas sobre cómo encarnar esa vulnerabilidad a través de la ropa, piezas que podrían simbolizar la lucha y la resiliencia de cada mujer que participara en el proceso. Al concluir la llamada, Valeria se sintió transformada. Había dado un paso importante hacia el crecimiento personal y profesional. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, el eco de su inseguridad persistía. Había decidido abrir su corazón a la posibilidad de colaboración, pero, ¿podría realmente sostener esa carga emocional compartida sin perder su propio camino? La tensión entre la creación colectiva y la autenticidad personal se intensificaba. Valeria miró por la ventana de su estudio, recordando sus orígenes en la moda y la transformación que había en su interior. Necesitaba decidir si iba a permitir que la colaboración dictara su proceso o si daría un salto y se convertiría en la voz que portaría con orgullo sus propias historias junto a las de otras mujeres, y justo en el instante en que se disponía a tomar esa decisión crucial, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Valeria, creo que deberíamos tener una reunión con algunas mujeres para discutir sus historias. Estoy segura de que todas podemos aprender unas de otras. El mensaje la dejó perpleja. Con cada paso que daba hacia adelante, un nuevo dilema se presentaba. Valeria respiró hondo, el momento de confrontar sus miedos y abrazar su nueva realidad estaba más cerca que nunca. ¿Sería capaz de unir su voz con la de otras y, al mismo tiempo, mantener su integridad artística? La respuesta parecía estar al alcance de su mano, aguardando ser descubierta en la acción. Valeria se reclinó en la silla, el mensaje de Olivia brillando intensamente en la pantalla, como un faro que iluminaba sus pensamientos más oscuros y cuestionadores. La idea de reunir a un grupo de mujeres, cada una con su propia historia de lucha y superación, la emocionaba y aterraba a partes iguales. La posibilidad de crear una colección que reflejara realidades vividas era, sin duda, intrigante, pero, ¿podría soportar la presión de sus experiencias y narrativas al unísono con la suya? Mientras se sumergía en sus reflexiones, sus dedos tamborileaban sobre el escritorio. ¿Acaso estaba lista para abrir su mundo interior a otros? Años de trabajo en su carrera la habían enseñado a proteger su visión creativa, a resguardarla de las influencias ajenas. Sin embargo, esta era una sinfonía diferente que podría llevar su arte a nuevas alturas, o podría desdibujar los contornos de su identidad artística. La inquietud la invadió mientras pensaba en ello. A pesar de haber compartido una conversación significativa con Olivia, aún no había olvidado sus inseguridades, aquella voz interna que murmuraba que no era lo suficientemente buena, que su estilo no era válido. Era un eco persistente, como una sombra que se negaba a desvanecerse completamente. Valeria decidió que lo mejor sería hacer una lista de pros y contras. Tomó su cuaderno y comenzó a escribir. En la parte de pros, llenó rápidamente el espacio: conexión, autenticidad, crecimiento, nuevas perspectivas. Pero los contras no tardaron en aparecer: miedo, vulnerabilidad, pérdida de control sobre el proceso creativo. El contraste fue abrumador, una gráfica clara de su conflicto interno. Entonces, un impulso súbito la llevó a reflexionar sobre un momento en su trayectoria que podría ser revelador. Recordó su primer desfile, el torrente de emoción, el aplauso resonando como un eco poderoso en su interior. Aquel día, aun sin saberlo, había lanzado su propio grito al mundo: estoy aquí, y esto es lo que soy. Esa experiencia había sido una culminación de esfuerzo individual, pero la inquietud de la colaboración que propuso Olivia podría transformarla en algo distinto, una celebración del colectivo. Con la mirada fija en la ventana, Valeria comenzó a formular una respuesta. Tenía que dejar de lado su tentación de ceder a los miedos, era el momento de elegir. Decidió que debía invitar a la vulnerabilidad, pero no a costa de su esencia. Su proceso de diseño no solo debía dar cabida a la voz de otras mujeres, sino que también debería resonar con su propia verdad. Así, su desarrollo personal era el hilo conductor de esta colaboración. El papel en blanco frente a ella parecía invitarla a plasmar lo que había descubierto sobre sí misma a través de esta nueva oportunidad. Comenzó a anotar sus impresiones. Esta colección no sería solo un proyecto, sería su historia vivida con el eco de las historias de otras.
Una nueva narrativa se estaba formando, una donde su autenticidad brillaría a través del prisma compartido de experiencias diversas. El desafío estaba claro, cómo integrar sus elementos sin perder la esencia de quien era. La emoción crecía en su pecho a medida que organizaba sus pensamientos. Había que planificar una reunión, pero no solo para discutir las historias, sino para establecer las bases de lo que sería su voz colectiva. Era crucial para ella saber que, aunque el proceso sería colaborativo, su dirección sería firme. Con un renovado sentido de propósito, Valeria escribió un mensaje para Olivia, sugiriendo que abordaran la reunión desde la perspectiva de la construcción de una narrativa que honrara tanto a cada mujer como a su propia identidad. Mientras hacía clic en envío, un escalofrío de anticipación recorrió su cuerpo. La mezcla de miedo y emoción palpitaba en su interior. A medida que la inercia de la acción comenzaba a tomar forma, comprendió que no se trataba solo de fusionar historias, sino de un viaje hacia la autoafirmación a través de la conexión. Sin embargo, al instante, una nueva notificación apareció en su pantalla. Valeria, tengo algo importante que discutir antes de la reunión. Algo que podría cambiarlo todo. La mirada de Valeria se centró en el mensaje, su corazón acelerándose. ¿Qué podría ser tan crucial? Era evidente que se acercaba una nueva revelación que podría desafiar el rumbo de su proyecto, y quizás su vida. ¿Sería esta la clave que conectara todos los hilos de su historia? La incertidumbre reina en el aire, el momento de verdad se palpaba en el horizonte. La luz del día apenas lograba colarse a través de las pesadas cortinas de la oficina de Valeria. Su mente, frenética y en constante ebullición, luchaba por concentrarse en el mensaje de Olivia. La promesa de una revelación importante resonaba en sus pensamientos, como un tambor en medio de un campo silencioso. Era el momento de enfrentar su propia verdad. Un profundo suspiro escapó de sus labios mientras se preparaba mentalmente. Sabía que el contenido del mensaje no solo tenía el potencial de impactar la reunión, sino también de desatar una corriente de emociones reprimidas que había mantenido a raya. A lo largo de los años, había aprendido a callar sus inseguridades, transformarlas en fuerza y creatividad. Sin embargo, ahora sentía que esos muros se tambaleaban ante la posibilidad de descubrir algo que cambiaría su percepción sobre su identidad artística y personal. Decidida, Valeria abrió el mensaje. Cuando leyó las palabras de Olivia, un nudo se formó en su pecho. La noticia era reveladora. Olivia había conseguido las historias de algunas mujeres muy cercanas a su propia vida, que habían pasado por experiencias de pérdida y dolor profundo. Pero entre esas historias, había una en particular que resonaba con su propia travesía, la de Andrea, una diseñadora que había sufrido un fracaso devastador en sus inicios. Justo en una presentación crucial. Mientras absorbía la historia, Valeria no podía evitar sentir una conexión instantánea. Recordó sus propios fracasos, aquellos momentos que la habían dejado tambaleándose en la cuerda floja de la desesperanza. Las noches sin dormir, las críticas que la habían hecho tambalearse y las dudas que amenazaban con consumirla. Sin darse cuenta, comenzó a comparar su trayectoria con la de Andrea, viéndose reflejada en sus tropiezos y reveses. Fue un momento de revelación que sacudió sus cimientos. Se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. El mensaje de Olivia pulsaba débilmente en su pantalla, recordándole la importancia de compartir la vulnerabilidad. Durante años, Valeria había pensado que para ser una líder en su campo debía mostrar fortaleza, ser inquebrantable. Pero ahora comprendía que el camino hacia la autenticidad no radicaba en ocultar las imperfecciones, sino en exponerlas, en construir puentes donde antes había muros. Con este nuevo entendimiento, se sumió en una atmósfera creativa. Tomó su cuaderno nuevamente y escribió fervorosamente, conectando las experiencias de las mujeres que había leído. Cada palabra fluía como un manantial, transformando la angustia en un crisol de inspiración. Quería que la colección no solo representara la lucha de cada mujer, sino también su proceso de renacimiento, reflejando su crecimiento y reimaginación. El pulso de su proyecto ya no giraba únicamente en torno a su visión personal, ahora se trataba de una experiencia compartida que, con cada historia, la acercaba más a su propia verdad. La presión de ser la única voz se disolvía, dejándola en una posición de poder. Al profundizar en el proceso creativo, entendió que la narrativa colectiva aportaría una vitalidad a sus diseños que antes le había parecido imposible. Sin embargo, mientras avanzaba, una ola de incertidumbre la envolvió. ¿Podría realmente abrirse a este nivel? ¿El miedo a ser juzgada como artista prevalecería sobre la liberadora conexión que estaba empezando a sentir? Sus manos titubearon sobre el papel, pero estaba decidida. Ella era más que una artista,
Ahora iba a ser la portavoz de un coro de voces silenciadas. Antes de cerrar el cuaderno, decidió dar un último vistazo al mensaje de Olivia. Al leerlo nuevamente, una inquietud la recorrió. A medida que terminaba de recomponer su mente, se preguntó qué tan profunda era la conexión entre las historias de esas mujeres y su propia vida. Algo empezaba a hacer clic, como un engranaje encajando en su lugar. Justo en ese momento, un nuevo mensaje de Olivia iluminó su pantalla. Valeria, antes de nuestra reunión, he tenido un hallazgo inesperado respecto a Andrea. algo que cambia todo lo que pensábamos saber. La emoción y la ansiedad se entrelazaron en su ser. ¿Sería esta la revelación que finalmente uniera todas las piezas de su viaje? La sensación de inminente descubrimiento la invadía, mientras el destino de su proyecto y su propia identidad continuaban alineándose en un horizonte incierto. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna al leer el mensaje de Olivia. El hallazgo sobre Andrea prometía abrir una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. La incertidumbre y la expectación coexistían en su pecho, cada una reclamando su atención, desafiándola a salir de la zona de confort que tan cuidadosamente había construido a su alrededor. Se llevó las manos a las mejillas, sintiendo el calor que ahora las envolvía. La revelación estaba a un clic de distancia, pero antes de dar el paso hacia esa nueva realidad, Valeria decidió salir a dar un paseo. Necesitaba despejar su mente y dejar que las ideas fluyeran de manera orgánica, alejadas del frío metal de la computadora. Las calles estaban llenas de un bullicio vibrante, pero ella permanecía ensimismada en sus pensamientos. Cada paso parecía llevarla a una nueva reflexión. La historia de Andrea abarcaba algo más que desdichas, retrataba una transformación, un renacer que resonaba con su propio deseo de cambiar su narrativa. Se dio cuenta de que su arte había sido, en parte, un escudo, un lugar seguro donde ocultar sus vulnerabilidades. Ahora entendía que su verdadera fortaleza residiría en despojarse de ese escudo. Mientras caminaba, comenzó a trazar en su mente los posibles diseños que podrían emerger de esa conexión con Andrea. No solo quería contar una historia, quería que su trabajo fuera un testimonio de crecimiento, de resiliencia. Cada artículo de su nueva colección debía llevar un pequeño fragmento de la historia de cada mujer. Quería que quienes se los pusieran se sintieran empoderadas. Pero, a la vez, debía enfrentarse a la cruda verdad de su propia autenticidad. ¿Qué significaba para ella ser auténtica en un mundo que parecía valorar más la imagen que la verdad? Esa pregunta la persiguió hasta encontrar un banco donde poder sentarse a reflexionar. Sacó su cuaderno y comenzó a desplegar ideas, dejando que el lápiz fluyera libremente. Una línea aquí, un boceto allá, sus ideas resonaban en la página como ecos de sus sentimientos más profundos. Ahí, se dio cuenta de que cada fallo en su carrera no había sido una derrota, sino una experiencia formativa que la había llevado a esta encrucijada. Sin embargo, entre la emoción y la determinación, una sombra de duda persistía. ¿Podría exponer su vulnerabilidad sin miedo al juicio ajeno? En su mente, la historia de Andrea brillaba como un faro, y al mismo tiempo, le recordaba sus propias inseguridades. La aceptación que tanto ansiaba sería posible si decidía volcar su vida en sus diseños. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo, sacándola de su ensimismamiento. Era un mensaje de Olivia. Valeria, tengo que decirte que el hallazgo sobre Andrea también involucra su conexión contigo. Hay algo que nunca supiste. El pulso de Valeria se aceleró. Una conexión personal con Andrea, ¿qué podría significar eso? Si lo que Olivia decía era cierto, las implicaciones podrían cambiar no solo su forma de ver su arte, sino también su perspectiva sobre sus propias luchas. Valeria cerró los ojos, sintiendo el peso de la posibilidad. Tal vez no solo su historia corría paralela a la de Andrea. El momento de descubrirlo se acercaba, y con él, la oportunidad de revolucionar su trabajo, al mismo tiempo, su vida. Estaba preparada para la verdad que se avecinaba, o este descubrimiento podría borrar las líneas de su identidad como artista. Mientras el sol comenzaba a dejar caer su luz dorada sobre la ciudad, un nuevo concepto surgió en su mente, uno que podría definir su trayectoria. Sin embargo, la sensación de ansiedad crecía a la par con la emoción por lo que estaba por venir. La conexión apenas estaba comenzando a desenredarse, y Valeria sabía que el siguiente paso que debía tomar sería decisivo. Era el momento de entrar de lleno en el abismo que la rodeaba. Valeria se adentró de nuevo en su mundo, una mezcla de esperanza y temor palpitando en su pecho. El atardecer llenaba el cielo de matices naranjas y violetas, reflejando su estado interno de confusión y anhelo.
Sin embargo, esa sensación de urgencia se convertiría en una llama que impulsaría su búsqueda de la verdad sobre Andrea. Regresó a su estudio, un espacio que ahora se sentía tanto como un refugio como una prisión. Las paredes estaban adornadas con sus creaciones, cada pieza un eco de sus emociones más profundas. No podía evitar preguntarse si esas obras eran realmente un reflejo de quién era o si simplemente eran máscaras que había creado para evitar ser vista de verdad. Se sentó frente a su mesa y abrió su cuaderno, donde las palabras y bocetos emergían como pruebas de su viaje interior. Algunas de las notas hablaban sobre sus luchas, sobre los días en que se sentía más como una impostora que como una artista. Era un camino que había recorrido sola, pero el descubrimiento de la conexión con Andrea prometía revelarle que no estaba tan sola. Después de todo. Se preguntó qué camino había tomado Andrea para llegar a la vida que había vivido. ¿Cuáles fueron los momentos decisivos que moldearon su historia? Valeria sintió la necesidad de buscar esas respuestas, no solo para entender a Andrea, sino para conocerse a sí misma a través de esa lente compartida. Decidida a desentrañar la historia detrás del arte, Valeria hizo una lista de los pasos que debía seguir. Primero, necesitaba contactar a Olivia de inmediato. Las palabras de su amiga eran un faro que iluminaría su camino hacia la verdad. A continuación, planeaba investigar más sobre Andrea. Su historia se había entrelazado con la suya de formas que aún no comprendía, y Valeria quería descubrir el trasfondo que unía sus vidas en una red de experiencias compartidas. Cuando finalizó su lista, una sensación de claridad se apoderó de ella. Cada acción que planeaba tomar se sentía como un ladrillo en la construcción de un nuevo cimiento. Sabía que no sería fácil, pero también que no podía evitarlo. Sería un viaje hacia la autenticidad, donde cada diseño traería consigo un fragmento de la realidad que deseaba plasmar. Esa noche, Valeria se sumió en el trabajo. Los bocetos fluían, cada trazo era un intento de captar la esencia de lo que sentía. Sabía que tenía que ser honesta no solo con el mundo que la rodeaba, sino, más importante aún, consigo misma. Las dudas desaparecían a medida que los diseños se iba formando en la página. El arte se transformaba, y con él, su propio proceso de transformación empezaba a tomar forma. Sin embargo, mientras sus manos trabajaban, su mente regresaba a la desconcertante revelación de Olivia. La pregunta que le remitía a su conexión con Andrea comenzaba a intrigarla. ¿Qué secreto unía sus historias? Valeria sabía que debía obtener claridad antes de poder avanzar, y el tiempo se volvía esencial. Cada segundo que pasaba se sentía como una oportunidad perdida para descifrar la verdad y tomar el poder que había estado esperando. Al levantarse de su mesa, un sudor frío recorrió su frente. La sensación de que algo inminente estaba por surgir se intensificaba en su interior. Se vio a sí misma armándose de valor, preparándose para confrontar no solo su historia, sino la historia de otra mujer que había compartido su viaje. Con una inyección de determinación, tomó su teléfono y decidió que era hora de enfrentarse a Olivia. Lo que descubriría a continuación cambiaría para siempre la forma en que veía su arte y a sí misma. Sin embargo, antes de marcar, un pensamiento la detuvo. ¿Podría estar realmente preparada para lo que vendría? Las respuestas parecían estar al alcance de su mano, pero el verdadero encuentro con su propia identidad aún estaba por llegar. En ese momento, sus dedos titubearon sobre la pantalla. El camino hacia adelante comenzaba, pero, ¿sería capaz de navegarlo sin perderse a sí misma en el proceso? Valeria tomó una profunda respiración, sintiendo como su pecho se llenaba de una mezcla de expectativa y ansiedad. Olivia, su amiga y confidente, estaba a punto de convertirse en el catalizador de un cambio monumental en su vida. Con firmeza, pulsó el botón de llamada. Al tercer tono, la voz de Olivia resonó del otro lado, clara y familiar, y Valeria sintió que la urgencia latente comenzaba a desbordarse. «Valeria, ¿todo bien?», preguntó Olivia, su tono denotando preocupación. «Necesito hablar contigo». «Es sobre Andrea», respondió, sintiendo el peso de cada palabra en su lengua. Las verdades ocultas que había estado buscando empezaban a cobrar vida. Ese encuentro se organizó rápidamente. Valeria dedicó el resto de la tarde a reorganizar su estudio. Cada pincel junto a su lienzo parecía ahora un reflejo de su mente inquieta. La búsqueda de Andrea se había convertido en un salvavidas, una salida de la prisión emocional que había creado en torno a sí misma. Cuando llegó la noche, la habitación estaba iluminada por la tenue luz de una lámpara, creando un ambiente íntimo. Al sentarse frente a Olivia, Valeria sintió que las paredes que la rodeaban estaban a punto de desmoronarse. «Valeria, has estado distante últimamente». «¿Qué ha cambiado?»,
dijo Olivia mientras se acomodaba en su silla. Las palabras que siguieron fluyeron como un manantial que se había desbordado. Valeria compartió sus pensamientos sobre su conexión con Andrea, los sentimientos encontrados que habían despertado en ella y las dudas sobre su propia identidad como artista. Mientras hablaba, observaba la reacción de Olivia, buscando señales de sorpresa o comprensión, pero fue la respuesta de Olivia la que la tomó por sorpresa. ¿Sabes? Andrea vivió una vida complicada, incluso antes de convertirse en esa persona que todos admiraban. Pero lo que realmente importa es cómo sus decisiones la formaron. Eso, Valeria, es lo que deberías explorar. La revelación de Olivia resonó en su mente como un eco. Valeria se dio cuenta de que su arte no solo debería ser un refugio sino también un vehículo de exploración personal. Podía utilizar su creatividad para deshacer el enredo de sus emociones y, al mismo tiempo, confrontar los demonios de su propia historia. Al hacerlo, no podría solamente descubrir a Andrea, sino también a sí misma. La conversación se intensificó, cada palabra danzando entre la vulnerabilidad y el coraje que emergían de sus corazones. La cantidad de secretos y verdades que estaban saliendo a la luz era abrumadora, y con ellas, se empezó a vislumbrar una nueva dirección en la vida de Valeria. «Eres más fuerte de lo que crees, Valeria», le dijo Olivia con calma. «Tu arte puede ayudarte a conectar los puntos de tu historia». Con cada consejo de Olivia, la visión de Valeria se expandía, alimentando una nueva llama en su interior. Se dio cuenta de que la transformación que estaba buscando no dependía de Andrea, sino de su propia decisión de abrazar sus miedos y la vulnerabilidad que había evocado en ella. Tras despedir a Olivia, Valeria se sintió revigorada. Su viaje empezaba a tomar forma, un camino claro que incluía no solo el descubrimiento de la historia de Andrea, sino también de la suya. Se sentó nuevamente frente al lienzo, con la mente llena de ideas y colores vibrantes que se agolpaban en su imaginación, pero mientras esbozaba el primer trazo de lo que prometía ser su obra más personal, una inquietud la asaltó. ¿Realmente estaba lista para desenterrar cada dolor y miedo? ¿Podría soportar la verdad que se encontraba oculta en las sombras de su corazón? La pregunta quedó en el aire, cargada de significado. El arte comenzaba a tomar vida. Pero en esos instantes de creación, Valeria supo que el mayor peligro no era su propia mente, sino los secretos que Andrea podía arrastrarla a descubrir. Con una última mirada a su lienzo casi vacío, Valeria se dio cuenta de que cada pincelada la llevaría más profundamente hacia su propia esencia. Sin embargo, una sombra de duda persistía, interrumpiendo el flujo de su creatividad. Tal vez lo que vendría no era simplemente un descubrimiento de la verdad, sino una confrontación directa con los sucesos que había estado evadiendo toda su vida. En ese susurro de incertidumbre, Valeria comprendió que, a pesar de su deseo por la claridad, las revelaciones pueden tener un costo, y así se quedó, en un punto de inflexión de su vida y su arte, preguntándose no solo quién era, sino quién deseaba convertirse. El eco de la conversación con Olivia retumbaba en su mente, preparando el terreno para el siguiente paso en su complicado viaje de autenticidad. El momento de la noticia que podría reescribir su historia estaba más cerca de lo imaginado. Valeria se encontraba en un umbral crucial de su vida. Había pasado de ser una mujer sumida en la inseguridad a una artista que finalmente estaba dispuesta a abrazar su vulnerabilidad. La revelación sobre Andrea y la conexión redefinía su visión no solo como diseñadora sino, más importante aún, como persona. Ya no podía ignorar su verdadero deseo, usar su arte como un espejo, una herramienta para explorar las inequidades que había enfrentado y para atraer a otras mujeres a su viaje de sanación. Cuando tuvo frente a ella el lienzo en blanco, sintió por primera vez que no estaba sola. Con cada pincelada, estaba tejiendo no solo su historia, sino también las de tantas mujeres que habían sentido el mismo dolor, la misma lucha. Su colección comenzaba a cobrar vida, representando no solo trajes, sino mensajes de fuerza y resiliencia. Cada diseño se llenaba de anécdotas que las mujeres compartieron con ella, incorporando emociones diversas que equilibraban el estilo con el significado. Valeria comprendía que su papel había cambiado. Ya no solo buscaba validación externa, su misión ahora era crear un espacio donde otros pudieran verse reflejados. El día de la presentación llegó. A medida que los invitados iban llegando, Valeria sintió una oleada de nervios, pero esta vez eran diferentes, estaban acompañados de un profundo sentido de orgullo. Las luces brillaban en el escenario, reflejando un mundo a sus pies, un mundo que había sido diseñado con amor y lucha. Al entrar en el backstage, vio a las modelos preparándose con las piezas que representaban cada historia. Un vestido que simbolizaba la superación de la ansiedad, una chaqueta que contaba la historia de una madre luchadora, y así sucesivamente.
Cada atuendo era un homenaje, un grito de empoderamiento. Valeria salió al escenario y se enfrentó a su audiencia con una nueva sensación de confianza. Era como si cada paso que daba la anclara en su verdad. En lugar de simplemente modelar ropa, estaba compartiendo una narrativa colectiva. Hoy, no solo celebro mi historia, celebro nuestras historias. Las palabras resonaron en el auditorio, y mientras compartía su viaje, observó rostros que asintieron, sonrieron, y en algunos casos, derramaron lágrimas. Valeria sabía que había logrado conectar. Finalmente, había fusionado su experiencia personal con una misión más grande, la creación de una comunidad que abrazara la diversidad y la autenticidad. Para su sorpresa, la respuesta del jurado fue abrumadora. No solo recibió elogios sino que encontró un apoyo genuino hacia su proyecto. Una de las juradas, que había sido la voz burlona que tanto la había herido en el pasado, se acercó a ella después de la presentación. Valeria, lo que has creado aquí es poderoso, dijo con sinceridad en sus ojos. Gracias por recordarnos lo que significa la verdadera belleza. Ese reconocimiento fue más que un simple cumplido, fue una señal de que su transformación había trascendido las limitaciones del pasado. Al cerrar esa noche, Valeria no solo había presentado una colección, había sellado un nuevo compromiso consigo misma, vivir auténticamente y empoderar a otros a hacer lo mismo. Su viaje no terminaba en la pasarela, sino que se había convertido en el inicio de un movimiento que implicaba la autoaceptación y la celebración de las historias compartidas. Sentía una satisfacción profunda, había logrado el reconocimiento que deseaba, pero más importante aún, había encontrado su voz y la forma de utilizarla para inspirar a otras mujeres. Al salir del evento, una sensación de ligereza la invadió. Valeria estaba lista para escribir la próxima página de su vida, que estaría marcada por colaboraciones significativas, la profundización de conexiones y la creación de un impacto duradero. Como artista y como mujer, había conquistado un proceso vital de descubrimiento. El final de su intervención fue solo el comienzo de su verdadero propósito. Valeria supo que en algún lugar había un equilibrio perfecto entre su historia y la de los demás, y estaba decidida a seguir explorándolo con cada hilo que tejiera en su carrera. Había llegado a un lugar donde temores como la inseguridad se transformaron en amor propio y autocompasión. Ahora era una mujer que había conquistado su espacio en el mundo, así como un faro de esperanza para muchas más, así que ahora es su momento. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. El verdadero crecimiento personal comienza aquí.